Empezamos. El gobierno determinó en casi 5.000 millones de dólares el déficit fiscal en la proforma presupuestaria para el segundo semestre del año. Los gastos permanentes de salud, educación y justicia podrán ser financiados con ingresos no permanentes de acuerdo con el decreto 170. Uno de los problemas crónicos de las finanzas públicas es el denominado déficit fiscal, que es el monto resultante entre los ingresos que tiene el Estado, que superan los 23.000 millones de dólares, frente a los gastos de más de 27.800 millones de dólares, que son mayores, de tal manera que el déficit fiscal se ubica en los 4.812 millones de dólares. Y que tienen información comparable desde el año 2012, vemos que todos los años el Ecuador tiene déficits sumamente abultados. No sé si en ese cálculo nuevo, con estos 4.800, se mantiene los 3.900 de déficit de todo el sector público. Y es que aún no se conocen los ajustes que ha conseguido el gobierno anterior en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para replantear las metas, dice el director de Cordes. Pero que el gobierno se va a comprometer en incrementar los ingresos y reducir los gastos, pero en un periodo un poco más largo. Entonces, yo creería que el Fondo Monetario va a entender. La proforma presupuestaria es superior a los 32.900 millones de dólares, algo más de 1.000 millones adicionales al presupuesto que estableció el gobierno anterior para el primer semestre de 2021. Hay ajustes que tenían que hacerse porque sí ha habido algunos cambios en el entorno. Y aunque ambos economistas sostienen que la proforma presentada por el gobierno de Lasso va en la misma línea del gobierno anterior, de acortar el déficit fiscal, reducir gastos, de ordenar la economía, el precio estimado del barril de petróleo, que sube en $22 por barril respecto del estimado para el primer semestre de este año, es un tanto arriesgado, dice Hidalgo. Lucía consistente con el escenario internacional. Lamentablemente, en los últimos días, el precio internacional del crudo se ha reducido. Actualmente ronda los $62 por barril. Otro tema que observan los economistas es que el decreto 170, publicado este domingo, mediante el cual se establece la posibilidad de financiar con ingresos no permanentes los gastos permanentes para salud, educación y justicia. Se ha venido reduciendo artificialmente el gasto permanente simplemente para cumplir con esa disposición constitucional. Entonces, me parece que ese decreto, de la manera en que yo lo entiendo, vendría a transparentar un poco esa situación. Siendo conceptos de ingreso corriente como son sueldos, honorarios, terminan registrándose bajo un proyecto para que puedan calzar como un gasto de inversión. La Asamblea a partir de hoy tendrá 30 días para aprobar la proforma presupuestaria en un solo debate y esperar a finales de octubre la proforma presupuestaria que elabore el gobierno para el próximo año. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Fondo Monetario Internacional concretó la asignación a Ecuador de los anunciados recursos en derechos especiales de giro. Es decir, se acreditan alrededor de 950 millones de dólares que serían convertidos en dólares con bancos centrales de otros países. Se concreta la entrega de recursos que fueron un regalo por parte del FMI Ecuador. Este lunes, el país recibe lo que ya consta en la proforma entregada a la Asamblea. Los ingresos dicen derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional. Y esto por 950.840.000 dólares. El FMI había anunciado el desembolso de 650.000 millones para sus países miembros y el gobierno ecuatoriano lo confirmó. Es un gran esfuerzo que está haciendo el Fondo Monetario, básicamente proveer de liquidez a todos los países miembros sin recurrir a más deuda. Una vez recibidos los recursos, el Banco Central del Ecuador debe actuar como agente financiero, solicitando al FMI liquidarlos y convertirlos en dólares con bancos centrales de otros países. El proceso, según el Ministerio de Economía y Finanzas, tomaría entre 5 y 10 días hábiles. Entonces, Ecuador recibirá las divisas. Eso va a cubrir el déficit y las necesidades de financiamiento que tiene el Estado para este año. Ya el viceministro de Finanzas explicó el destino de los recursos. La pandemia en realidad nos va a costar algo como 600 millones en todos los esfuerzos que se han hecho para
la vacunación, para la logística, para la parte de salud. Los bonos han ido creciendo, son 100 millones por mes, entonces, digamos, con esto creo que nos ayuda para tener financiado. El representante residente del fondo en el Ecuador también publicó en su cuenta de Twitter cómo funciona la asignación de los DECs. En el paso 3 explica que el país puede usar los recursos para comprar vacunas. Según Jaime Carrera, no se puede decir específicamente en qué se podría utilizar debido a que la fórmula del déficit incluye gastos e ingresos que consideran estos flujos. El gobierno irá usando la liquidez a medida que va surgiendo y cubriendo las necesidades de gasto dentro de esa programación del déficit hasta el mes de diciembre, ¿no? Y recuerda también que el problema del Ecuador es estructural y que se requieren espejos reales para cortar el gasto corriente de forma que existan más recursos para inversión. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Ya son 2 los pedidos de investigación que se han presentado en contra de la legisladora Bella Jiménez por su supuesta gestión de cargos públicos. La última denuncia tiene que ver con el cobro de $6,000 por un cargo de asistente de despacho. El bloque de la izquierda democrática salió a dar la cara. Piden disculpas a la ciudadanía y marca distancia con Bella Jiménez. Nosotros no conocíamos de estos temas realizados por la asambleísta Bella Jiménez. Hicieron una investigación dentro del partido y por eso decidieron expulsarla y además entregaron una denuncia en su contra. Al Consejo de Administración Legislativa que de manera acelerada cumpla con todo el proceso de investigación y de detectarse estos hechos realizados supuestamente por la asambleísta Bella Jiménez sea sancionada con la destitución. Pero Bella Jiménez tiene otra denuncia en su contra. El bloque de UNES presentó la segunda petición de investigación, denuncia que realiza Scarlett Lindao, quien señala que Jiménez le ofreció un cargo en su despacho por $6,000. De esta cantidad, 2.500 se habrían realizado a través de un cheque, fue recibido y cobrado por Steven Jiménez, quien es el hermano de la hoy denunciada. Lindao fue desvinculada de la Asamblea Nacional y este caso se encuentra ya en Fiscalía. Se viene la depuración ética y moral de esta Asamblea Nacional. En los próximos días entregaremos nuevas denuncias para que esto no vuelva a pasar. Desde otros bloques sostienen que la segunda vicepresidenta debe dar un paso al costado. Aquí no podemos aguantar ni un acto más de corrupción, ni un acto más inmoral que ha pasado dentro de este proceso. Bella Jiménez ocupa el tercer cargo más importante del primer poder del Estado y hasta ahora ella ha culpado a sus asesores sobre estas denuncias. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un poco más de 3 meses después de su posesión en la Asamblea está ya así el primer escándalo por presuntos actos de corrupción. Varias bancadas señalan a Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Legislativo, por gestionar cargos públicos en la Asamblea, como ya vimos, pero también en un hospital y en la CTE. Sé que será de las mejores decisiones que habremos tomado a la interna de nuestra organización política Izquierda Democrática. Con estas palabras, la Izquierda Democrática acompañó la moción de Bella Jiménez a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Dignidad que alcanzó también gracias a los votos de Pachacutic y del Movimiento Creo. En su discurso, ya como la tercera autoridad más importante de la legislatura, Bella Jiménez aseguraba que el principal reto de ella y sus colegas sería levantar la imagen de la Asamblea Nacional, venida a menos por reiterados escándalos de corrupción. Hay que recuperar esa fe que tiene de pronto el Ecuador, de cada uno de nosotros, de los diferentes partidos. Por eso estamos aquí. Bella Jiménez fue elegida asambleísta por el Distrito 1 de Guayas. Su bandera, la de la Izquierda Democrática, pertenece a la Comisión de Derecho a la Salud y Deportes. Según el Observatorio Legislativo, cuenta con 2 asesores y un asistente personal. En 107 votaciones efectuadas ha inasistido a 20. Y desde que empezó funciones no ha presentado ningún proyecto. Bachiller, de ocupación comerciante, no registra pago de impuesto a la renta y declaró un patrimonio de $20,320 en la Contraloría. Bella Jiménez apenas debuta en la escena política y ya sobre ella recaen graves acusaciones, que salieron a la luz por investigaciones periodísticas. Como evidencias, chats, donde con terceros se refiere, por ejemplo, al nombramiento de autoridades en el Hospital Guayaquil.
En este momento estoy haciendo ratificar al gerente del hospital, habría escrito en una de las conversaciones. Se acordaban además citas en las oficinas del Ministerio de Transporte en Quito. Se hablaba de cargos en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Este año yo metí el duro en la Comisión de Tránsito de Guayas. Le aseguro que no se refiere a mí. A la señora no le conozco. Personalmente no he tenido ningún tipo de acercamiento, peor aún conversación. Yo, como el resto de ministros, recibimos en nuestro despacho a asambleístas, a alcaldes, a prefectos, a concejales, para tratar temas de su provincia. Carlos, ¿qué quiere que denuncie usted? Le vuelvo la pregunta. Cuando pues no ha habido una presión, no ha habido un chantaje, no ha habido absolutamente nada. Caso contrario, yo lo hubiera hecho. Las revelaciones también dan cuentas de una transferencia de $3.000 hecha a la cuenta de uno de los hijos de la legisladora, efectuado por un interesado en ser contratado como asesor en la Asamblea Nacional. El tema ya es investigado por la Fiscalía. Este lunes el ministro de Transporte Marcelo Cabrera y el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional rindieron versión. Cuando se trate de un delito como estos, ¿sí?, que involucra a un funcionario público, a un legislador, es clarísimo, y mucho más al existir responsabilidades penales, es mi obligación como ciudadano y como legislador presentar estos documentos ante la Fiscal General del Estado. Hemos intentado contactarnos con la mencionada legisladora, pero hasta el cierre de este reportaje no ha contestado ninguna de nuestras llamadas ni mensajes. Hoy son varios los dedos que apuntan a Bella Jiménez en el Parlamento, aquel cuya imagen decía iba a mejorar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Rosa Cerda de Pachacuti, que está suspendida de ejercer actividades como asambleísta por 8 días sin sueldo. Fue la decisión del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, luego de analizar la queja en su contra por sus declaraciones en una convención en Napo. Si roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Fueron estas palabras las que pronunció Rosa Cerda y las que trajeron varios cuestionamientos a la Asamblea. Este lunes, después de un mes de presentado una queja en contra de Cerda, el Consejo de la Administración Legislativa decidió sancionarla. Proyecto de resolución, el que se sanciona de acuerdo a la ley con la falta administrativa leve, con su máxima sanción, que son 8 días sin remuneración. Los miembros del CAL aseguran que se tomó esta decisión porque la declaración que dio Cerda afectó a la imagen del legislativo. Más allá de que sea un ejemplo que se pueda decir que estaba sacado de contexto, lo que se dijo es las palabras que escuchó todo el país, y consecuentemente eso no habla bien de un asambleísta. Se ha causado una grave lesión a la imagen de la Asamblea Nacional, y eso es lo que no se puede permitir cuando justamente en esta gestión lo que estamos tratando es levantar la imagen de la Asamblea anterior, que dejó con poco respeto y credibilidad. Por eso la votación fue unánime dentro del CAL. Solo faltó el voto de Bella Jiménez, quien no estuvo presente en esta sesión. Eitel Zambrano, quien presentó la queja, dijo que esta decisión marca un precedente. Sirva como ejemplo para el resto de legisladores. El CAL actuó de acuerdo al procedimiento, a lo motivado, a lo que decía la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos, amigos. Una polémica decisión judicial mantiene suspendido el concurso para la designación de los miembros del Consejo de Educación Superior, que debió haber culminado la semana pasada. Una jueza de la Unidad Judicial de la Familia suspendió el proceso y otorgó puntos adicionales a 2 candidatos. El concurso de oposición y méritos para la designación de los 5 integrantes del Consejo de Educación Superior, CES, está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Y a punto de ser proclamados los resultados, uno de los postulantes logró puntaje extra gracias a una jueza de familia en Quito. Carlos Espinosa Cordero, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana en 2019, respaldado por la Revolución Ciudadana y esta vez terciando para el Consejo de Educación Superior, usó una medida cautelar para suspender el proceso porque, según alega, al tener el 49% de discapacidad, debía valorarse la acción afirmativa que el reglamento del concurso no establece. Esto se da por el error que comete el Consejo Nacional Electoral al no hacer
una distinción, diferenciación o un acápite en el propio reglamento que establezca qué puntaje podría otorgarse a través de una acción afirmativa. Por ello, Espinosa Cordero interpuso una medida cautelar ante la jueza Nubia Vera de la Unidad de Familia en Quito. Solo se pidió la suspensión del proceso. No obstante, como ocurrió en el caso Yunda, la jueza se tomó atribuciones adicionales. En su resolución, suspende el concurso y además otorga 5 puntos a las personas con discapacidad. Y en caso de empate, dispone que se dé prioridad a ellos. 5 puntos como una acción afirmativa es totalmente definitoria y entrega una ventaja ya no positiva, sino una ventaja direccionada a determinadas personas. Coincidentemente, la decisión judicial de dar puntos extras y prioridad recae sobre 2 postulantes, Carlos Espinosa y Catalina Vélez. Lo cierto es que esta considerada extralimitación de la jueza prácticamente le sienta a Espinosa en el Consejo de Educación Superior. Lo extraño es que se conceden 5 puntos cuando la acción afirmativa se entiende de otro modo. Históricamente, si revisamos qué puntaje se otorga a través de acciones afirmativas, jamás han llegado a 5 puntos. Sin éxito intentamos contactar a Carlos Espinosa. Mientras tanto, en el Consejo Nacional Electoral han preferido aún no pronunciarse ni sobre el error de no haber reglamentado puntajes por acción afirmativa, ni por la decisión judicial que mantiene un proceso importante para la educación superior en el aire. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El próximo 2 de septiembre, el tribunal conformado por los jueces Byron Guillén, Mercedes Caicedo y Luis Rivera dará a conocer si acepta o no la apelación a la prisión preventiva que pesa sobre el exgerente de refinación de Petroecuador, Mauricio Orellana, procesado en el caso Las Torres por el delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones, facilitó el pago de 8 facturas a la empresa Nolomit por $35,6 millones entre febrero y octubre de 2019. Estas son conductas propias del ejercicio de sus funciones, de sus roles. Él no podía dejar de cumplirlas. Nosotros no queremos en ningún momento evitar el proceso judicial. Lo único que queremos es que pueda realizarlo de forma presencial, asistiendo a todos los actos propios y diligencias el señor Daniel Orellana y pueda ejercer su defensa de forma material de esta forma. En 5 años se han identificado al menos 66 vuelos irregulares y solo en lo que va del año se han detectado 7 aeronaves, la mayoría en Manabí. Según la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la incautación de drogas en el país subió 104% en el primer semestre de 2021 frente al mismo lapso del año anterior. Poco a poco las cifras van revelando lo que ocurre en la provincia de Manabí y aún si solo nos fijamos en los números que manejan las autoridades, la situación es alarmante. Los decomisos de droga y los asesinatos relacionados al narcotráfico aumentaron en el país y en particular en Manabí. Mientras que en esta provincia durante el primer semestre de 2020 se incautó 1.2 toneladas de droga, en ese mismo periodo, pero de este año, la cifra llegó a 6.7 toneladas. Es decir, ha aumentado 5 veces todo lo que corresponde a la incautación de drogas en la provincia de Manabí y por eso es la alarma que nosotros tenemos para poder tomar una decisión. En Manabí, las muertes relacionadas directamente con el narcotráfico pasaron de 32 en el primer semestre de 2020 a 88 homicidios en el primer semestre de 2021. Pero no solo las muertes y los decomisos van en aumento, los vuelos irregulares también. En 5 años se identificaron al menos 66 de ellos. Solo en lo que va del 2021, 7 aeronaves ilegales han sido descubiertas. De esos 7, 5 han sido capturados. 4 aquí en nuestro país y 1 que ha sido capturado luego de lo que despegó en México como tal. De ahí la necesidad de colocar un radar en la punta del Cerro de Montecristi, el lugar más alto y despejado del sector, para alertar sobre los vuelos clandestinos, señalan las autoridades. El nuevo radar iniciará operaciones en menos de 2 meses. Efectivamente se va a respetar mucho las vías que son de turismo. ¿No es cierto? No tendríamos nosotros ningún inconveniente, la gente podrá subir al Cerro Montecristi. Por supuesto, donde se encuentre el radar no,
porque eso por seguridad nacional no lo podríamos hacer. Se informó además que ya se inició con los trabajos para la construcción del campamento en el Cerro Montecristi. Maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército llevan 4 días construyendo una carretera en medio de la montaña. Joana Ramos, 24 horas. La Embajada de México en Ecuador, con sede en Quito, dará citas extraordinarias para que las personas que tienen previsto viajar a ese país durante la primera quincena de septiembre puedan solicitar su visa. Quienes ya cuentan con visa a Estados Unidos no tienen que solicitarla. La decisión está tomada. México a partir del 4 de septiembre le exigirá visa a los ecuatorianos que quieran viajar. Una medida con la que se busca reducir los flujos migratorios irregulares, pero que a decir de Marcos Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, a quien impacta es al turismo. Afecta directamente a los pasajeros que van por turismo, van por negocio, planificaron un viaje, no sé, a Cancún, a Puerto Vallarta, a Acapulco. Débora Carpio está a cargo de la jefatura de ventas de una agencia de viajes. Actualmente intenta arreglar la situación de un grupo de clientes, 50 personas, todas de una misma empresa, que deben viajar el 8 de septiembre. Es muy corto el tiempo para el trámite de un visado, tener que viajar a Quito, esperar una aprobación y luego retornar a Guayaquil. La Embajada de México en Quito ha anunciado que trabajará sábados y domingos para, con citas extraordinarias, atender rápidamente a los ecuatorianos que ya tienen todo listo para viajar en la primera quincena de septiembre. Ellos deben enviar un mail con los detalles de su caso a embajadamexecuador@sre.gov.mx. Los demás tendrán que ingresar a la web www.mexitel.sre.gov.mx, donde próximamente se habilitará el agendamiento de citas, entrevista a la que se debe acudir llevando lo siguiente: un certificado de trabajo estable de por lo menos un año, un certificado bancario que demuestre que hay ingresos mensuales de $750 mínimo, o en su lugar, un rol de pagos. De no ser ese el caso, debe llevar un certificado que evidencie que tiene mínimo $2.125 en su cuenta bancaria. Las personas que tienen visa permanente de Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, cabe precisar, pueden entrar directamente a México sin problema. O también aquellas personas que tengan ya sea pasaporte peruano, chileno o colombiano. Hay personas que tienen doble nacionalidad acá. Para quienes no, la otra opción, agrega su vía, es aplazar el vuelo. Las compañías han estado vendiendo los boletos con tarifas sujetas a cambios sin penalización. Aeroméxico, la única compañía que tiene vuelos directos de Ecuador a México, actualmente cuenta con una frecuencia diaria. Y en medio de toda esta problemática, este lunes se conoció que Francisco Carrión fue designado como embajador en México de Ecuador. Luisa María Heredia, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó esta tarde a México, donde realizará una visita oficial que se extenderá hasta el jueves. Para mañana martes, el primer mandatario tiene previsto participar en un acto en el que estará el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene contacto directo, ya que Ecuador busca negociar un acuerdo comercial con México. De hecho, está a la espera de una respuesta para regresar a las mesas de negociación, dado que de ello depende la entrada a la Alianza del Pacífico. Más noticias. Ecuador lleva cerca de 7 millones de personas totalmente vacunadas mientras avanza el proceso de segundas dosis. El ministerio dispuso que debido a la variante Delta, el tiempo de espera para la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca disminuya de 84 a 64 días. Josué esperó 84 días para colocarse la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Ahora se siente más seguro, pues solo a él le faltaba en su hogar la dosis completa. Siento que todo está concurriendo de manera normal y más que todo feliz por recibir mi segunda dosis. La verdad, en la primera dosis casi no me dio ninguna sintomatología, fue como un leve dolor de cabeza y nada más. Es como las otras vacunas que nos hemos colocado en el transcurso de nuestras vidas. Ellos fueron convocados respetando la primera disposición. Sin embargo, según el Ministerio de Salud, el tiempo de espera para la segunda dosis de AstraZeneca ahora disminuye de 84 a 64 días. Así lo explica el doctor Juan Carlos Espín, epidemiólogo del Distrito Norte. Es decir, todas las personas que ya hayan cumplido ese tiempo pueden acercarse a los puntos de vacunación para recibir su segunda dosis, con este intervalo de tiempo que se ha mencionado. Además, el Ministerio de Salud recuerda que en los diferentes puntos a nivel nacional se están colocando únicamente segundas dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac. Y en lugares como el Parque Bicentenario en Quito, se coloca la única dosis de la vacuna de CanSino.
Sapiel, quien no había sido vacunado, esperaba también recibir su dosis de CanSino. En 7 puntos de Quito metropolitano y 4 de la zona rural están colocando esta vacuna unidosis a ciudadanos entre 18 y 60 años. Y con eso ya quedan listos y protegidos. Claro, ya con eso es más seguro. Sin embargo, explica el médico, esta vacuna también tiene una prioridad. Para personas en calidad de calle, en situación de movilidad y sobre todo en personas que están en zonas y sectores rurales, donde hay difícil acceso, las distancias son muy amplias y no pueden llegar a los puntos de vacunación. Entonces, se ha puesto algunos puntos donde ya se está vacunando con CanSino. Este lunes se aplican segundas dosis de Pfizer a los vacunados el 26 de julio, al igual que Sinovac. A nivel nacional son ya 6.729.500 las personas totalmente vacunadas y 3.234.126 quienes tienen una sola dosis, es decir, que están parcialmente vacunadas. Y se espera que al finalizar estos 100 días se cumpla con los 72% de población que quiere ser vacunada. Al gobierno le quedan 18 días para su meta 900. En los puntos reciben un comprobante de vacunación. Sin embargo, el certificado de vacunación pueden obtenerlo en el link bit.ly/certificado MSP. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.